Super Dad. ¿Qué se requiere para ser un Super Dad? ¿Verdad que sí? De eso vamos a hablar hoy. ¿Qué se requiere para ser ese Super Dad que están esperando nuestros hijos de nosotros? Usted sabe que los niños siempre dicen la verdad, ¿verdad? Hay un dicho por ahí, no voy a decir la segunda parte del dicho, pero en la primera parte del dicho es que los niños siempre dicen la verdad y alguien más también. Pero bueno, en este caso lo vamos a dar a los niños, nada más. ¿Ok? Le preguntaron a un niño que si él sabía la diferencia entre la celebración del Día de las Madres y el Día de los Padres, a lo cual el niño, sin pensarlo dos veces, rapidito replicó y le dijo, yo sé. Es que lo que pasa es, básicamente, las celebraciones son los mismos, se hacen las mismas cosas, todo es lo mismo. La única diferencia es que en el Día de los Padres se gasta menos que en el Día de las Madres. Y he was right about it. Él estaba en lo correcto. Pero madres que están aquí, ustedes tienen la responsabilidad de cambiar esa estadística. ¿Ok? No se crean todo lo que las estadísticas dicen. Por favor, cambien eso. No. Muchas veces la culpa la tenemos nosotros, que decimos, no, está bien así, ya, no más, cualquier cosa. No, Padre, cambiemos eso también a nosotros. ¿Qué es lo que hace a un padre ser súper para su familia? ¿Qué es lo que le hace a un padre ser súper? No solamente ser dad, ser padre, sino ser super dad. ¿Verdad? El doctor James Dodson de Focus on the Family, aunque él ya no está en Focus on the Family, pero fundador de Focus on the Family, y todavía tiene otros programas, pero el doctor Dodson dice que los padres no nacen, se hacen. Los buenos padres no nacen, ellos se van haciendo con el tiempo. Y la verdad es que el padre se convierte en el primer héroe que nuestros hijos identifican. El padre se va a convertir en el primer héroe, escúchelo bien, que nuestros hijos identifican en el hogar. Ellos piensan, así como dice el video, realmente es, ellos piensan que nosotros lo sabemos todo y lo podemos hacer todo. Y a veces nosotros somos un poquito responsables de eso porque le hacemos creer eso, de que lo sabemos todo y que lo podemos todos también. ¿Verdad que sí? Eso solamente dura hasta que ellos son padres y se dan cuenta cómo es que funciona eso. ¿Cierto? Cuando ellos son padres, ellos se dan cuenta de cuál es la mecánica detrás de eso. Hasta ese día sigue siendo un misterio para ellos. Pero qué bueno que es así. ¿Sabe usted lo que piensa un hijo sobre su padre? Le voy a decir algunas cosas de lo que piensa un hijo sobre su padre. A los 4 años de edad, mi papi puede hacerlo todo. Así que si su hijo está en esa edad de 3 por los 4, así piensa él. Mi papi lo puede hacer todo porque es el superhéroe de la casa. ¿Sí o no? A los 5 años, mi papi lo sabe todo. A los 6 años, mi papá es más sabio que el tuyo. Porque ya empiezan los debates con el otro, ¿verdad? ¿Okay? A los 8 años creo que tal vez mi papi no sabe exactamente de todo. ¿Por qué? Porque ya están yendo a la escuela y ya empiezan a descubrir ciertas cosas. Cuando llegan a casa le preguntan a papá y dice, yo no sé acerca de eso, pero preguntémosle a Google. A los 10 años, en la antigüedad, cuando mi papi estaba creciendo, las cosas así eran diferentes. En la antigüedad, a los 10 años. ¿Ok? Imagínese usted que cuando mi papi a los 10 años ya era antiguo. A los 13 años, bueno, naturalmente papá no sabe nada de eso, es demasiado mayor como para que se acuerde de su niñez. A los 15 años, no le hagas caso a mi papá, él está chapado a la antigua, él no sabe realmente de esto. A los 17 años, a veces me pregunto cómo pudo mi viejo salir adelante con lo poco que entiende las cosas. A los 21 años, el viejo, Dios mío, no entiende nada de la cultura y las nuevas generaciones, no es de esta época. A los 25 años,
creo que mi papi sabe algo de esto. Es lógico, pues él ha vivido tanto tiempo. A los 30 años, tal vez debiera consultar con mi viejo para ver qué piensa él. Después de todo, él ha tenido mucha experiencia. A los 40 años, no voy a hacer nada sin antes consultar con el viejo. No digo viejo, lo digo de cariño, no lo malinterprete. A los 50 años, me pregunto cómo habría manejado esto mi papá. Era tan sabio y tuvo todo un mundo de experiencia. A los 55 años, daría cualquier cosa porque mi viejo estuviera con nosotros ahora para poder hablar de él, de esto con él. Lástima que no comprendía a tiempo lo sabio que era. Hubiera podido aprender tanto de él. Moraleja, si lo tienes aún, aprende de él y comparte con él. Si no, invierte en tus nietos, porque esa es la verdad. Eso describe exactamente lo que cuando nosotros fuimos niños pensamos de nuestros padres y ahora que estamos lejos de ellos, lo que pensamos de ellos también. Esa es la gran verdad. Si lo tienes todavía contigo, aprovéchalo. Aprovéchalo. Y si no, honra su memoria. Un estudio centrado en la escuela dominical hecho por Lifeway Research encontró resultados impactantes sobre el papel determinante que tienen los padres en la vida espiritual de sus hijos y de su hogar. Y mire esto. Dice, cuando ambos padres asisten a un estudio bíblico, además del servicio dominical, el 72% de sus hijos asiste a la escuela dominical cuando son adultos. ¿Okay? El 72%, cuando ambos padres asisten a la escuela dominical, aparte de otro estudio, del servicio dominical como ahora estamos, aparte de eso, el 72% de esos hijos, cuando ellos son adultos, van a considerar involucrarse en un small group. Mire qué interesante ese estudio. Cuando solo el padre asiste a la escuela dominical, el 55% de los niños asisten cuando son adultos. Todavía la estadística sigue siendo alta cuando el padre va con ellos a la escuela dominical. Cuando solo la madre asiste a la escuela dominical, el 15% de los niños asiste cuando son adultos. Mire la diferencia ahí. Mire la diferencia. Cuando ninguno de los padres asiste a la escuela dominical, solo el 6% de los niños asisten cuando son adultos. La influencia del padre no tiene precio. No tiene precio. ¿Cuánto hemos escuchado nosotros hablar de que si involucramos los niños en la iglesia, si hacemos programas para ellos, pues ellos van a atraer a los padres, ¿verdad? ¿Hemos escuchado hablar de eso? Eso en alguna medida es verdad, pero las estadísticas dicen otra cosa. Las estadísticas dicen otra cosa con relación a ese tema. Otra encuesta estadística hecha por Lifeway Research descubrió que si un niño es la primera persona en un hogar que se convierte en cristiano, hay un 3.5% de probabilidad de que los demás en el hogar lo sigan. O sea, si en la escuela bíblica de verano que tuvimos ahora en la semana pasadas, un niño aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador y él regresó a casa en fuego con ese amor y papi y mami, yo quiero que vayan conmigo a la iglesia, que esto que lo otro. De todos esos niños, el 3.5% de esos hogares allí representados es muy probable que venga a los caminos del Señor. 3.5%. Si la madre es la primera en convertirse en cristiana, existe un 17% de probabilidades de que todos los demás miembros de la familia lo sigan. Ahora, mire la diferencia. Sin embargo, cuando el padre es el primero, hay un 93% de que todos los demás en el hogar vengan a los pies de Cristo. ¿Por qué esa diferencia abismal?
¿Por qué? ¿Te das cuenta? La importancia del liderazgo varonil, la importancia del sacerdocio en el hogar. No solamente en el hogar, porque puede haber padres que, bueno, lamentablemente conocieron a Cristo ya estando divorciados o sucedieron cosas y están separados. Aún así, la importancia de un padre poder liderar espiritualmente a su familia y a sus hijos, con el ejemplo y también verbalmente. 93%. Yo me quedé impactado con estas estadísticas, porque no es que no necesitemos el ministerio de los niños, definitivamente necesitamos el ministerio de los niños. Necesitamos invertir en las nuevas generaciones. Necesitamos educarlas, cimentarlas en la palabra de Dios, en los valores que aprenden en el hogar y que reafirmamos en la iglesia, etcétera, etcétera. Necesitamos eso sin dejar de preocuparnos de lo que la sociedad ha relegado, ha rechazado, ha minimizado por unos cuantísimos años, que es la efectividad de los padres en el hogar. A mí me molesta muchísimo ver comerciales en la televisión que realmente ponen al hombre del hogar como insignificante, como un tonto, y así lo ponen. Póngale atención. Que quizás usted no lo ha visto, pero eso es cuando usted oye hablar de mensajes subliminales. Esos son de esos. ¿Ok? Él es un tonto. Él lo que sabe hacer en el hogar es un mandil y pasar aspiradora. ¿Usted no ha visto algunas bebidas refrescantes por ahí que tienen ese tipo de anuncio? No. Pregúntale a cualquier otro en el hogar que sabe más que papá. Póngale atención a eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que la cultura quiere hacer creer al sacerdocio del hogar, de la familia. Porque ya eso no es importante. Porque eso ya no es prominente en la sociedad. Porque ahora se promueve otra cosa. Cuidado, mis hermanos. Mantengámonos en la brecha donde Dios nos ha llamado. Sé que nadar contra la corriente es difícil, pero vale la pena. Vale la pena. El punto de estas estadísticas es el impacto que papá tiene en la fe y en la práctica de los niños. Es enorme. Es enorme. Y aunque no se vean resultados de inmediato, los resultados van a llegar después. No se van a ver a lo mejor resultados de inmediato que usted diga, wow, toda mi familia está sirviendo al Señor, wow, todo el mundo está involucrado. No, a lo mejor no. Pero usted está sembrando la semilla. Y los resultados se van a ver después. Créamelo. Créamelo que así lo dice. Papá, permítame animarlo con estas palabras que Moisés le habló. Y animarme a mí mismo también, por supuesto. Le habló allí, por inspiración de Dios el Espíritu Santo, a los papás de las nuevas generaciones que iban a entrar a la tierra prometida. En Deuteronomio 6 dice la palabra, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Si no están sobre tu corazón, papá, primero, no van a poder estar en tu hogar. Así de sencillo. Si no son parte de tu vida, no se las podemos entonces enseñar a nuestros hijos. Nuestra esposa no lo va a ver en el hogar. Compañeros de trabajo no lo van a ver en donde trabajamos. Los colegas en la universidad o en el college donde estemos no lo van a ver tampoco. No lo van a ver tampoco. Dice, estas palabras estarán sobre tu corazón. Debes enseñarles diligentemente a tus hijos.
Y hablar de ellos cuando te sientes en tu casa y cuando comes, cuando camines por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Debes atarlas como una señal en tu mano y serán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, etcétera, etcétera. Si esto no es parte de nuestra vida, de que usted aproveche lo que le llaman en inglés teaching moment, momentos de enseñanza. No es que usted está con la Biblia todo el tiempo en su hogar y está allí predicando la Biblia. No, la Biblia en su hogar se va a predicar en la manera en que usted y yo vivimos. ¿Te das cuenta? Porque de nada sirve que le citemos a nuestros hijos y en nuestro hogar todos los versículos bíblicos si nosotros no lo vivimos. Usted y yo somos la Biblia abierta para ellos. En nuestros hogares, en el trabajo, donde quiera que nosotros estemos. Y cuando llegue un momento de esto que se llama teaching moment, aprovéchelo y enseñe en ese momento. Ese momento puede llegar en el McDonald's. Y no estoy haciendo promoción, pero puede ser en otro restaurante de comida rápida. Lo digo porque los niños... Y usted está allí y pasó algo allí. Ese es un teaching moment. Aproveche ese momento allí. Lo que pasó allí. Cualquier cosa que haya pasado. Dios te está dando una oportunidad para enseñarles a ellos. Usted está en una tienda. Muchas veces las cosas en las tiendas, la mayoría de las tiendas tienen alarmas. Y a veces las alarmas cuando la gente sale por la puerta porque no las desactivaron, suenan. Y los niños se asustan por el ruido tan grande. ¿Y qué fue lo que pasó? Well, that's un teaching moment. Simple like that. Sencillito. Dígale que sí. Que a lo mejor esa persona no se estaba llevando ese objeto sin pagar, que se le olvidó a la cajera desactivar el código, etcétera, etcétera. Pero ese es un teaching moment para decirle que nunca nosotros cogemos nada que no nos pertenece o que no hemos pagado. Simple like that, con una alarma sonando en una tienda. Teaching moment. Y así los hijos aprenden más. No estoy diciendo que esto no. Necesitamos el culto familiar en el hogar. Pero estoy diciendo que aproveche y tome ventaja de los teaching moments que aparecen todos los días. Todos los días, en todo momento. ¿Qué hace a un padre ser super papá? ¿Qué hace un padre ser super papá? Yo le voy a hablar de dos cosas hoy, solamente. Lo primero es que un super papá ama en todo tiempo. Un super papá ama en todo tiempo. No deja de amar. Abraham, el padre de la fe, como se le conoce en las Escrituras, salió de Ur de los Caldeos porque Dios lo llamó de Ur de los Caldeos, en Génesis 12:1. Pero él sale de Ur de los Caldeos sin un hijo biológico, ¿sí o no? A los 70 y tantos años de edad, 75 si mal no recuerdo, con Saraí, su esposa. Y salen sin un hijo biológico de allá. Pero él se llevó con él a su sobrino Lot. Y su sobrino Lot, él lo cuidó, lo protegió, lo instruyó como si fuera un hijo de él. Antes de tener su propio hijo. Él lo cuidó como si fuera un hijo de él. Y vio por él. Y lo segundo que te quiero decir bajo de esta misma línea de pensamiento es que un super papá ama a pesar de las diferencias. Un super papá ama. ¿Y por qué estoy hablando de esto de super? ¿Por qué? Bueno, porque es que así como vimos el video y así como estuvimos viendo lo que los niños piensan acerca de nosotros somos sus héroes. Eso después va a cambiar, yo entiendo, pero lo somos. Lo quieras o no lo quieras, así los ven ellos, con capa o sin capa.
con máscara o sin máscara. Pero así es. Un super papá ama a pesar de la diferencia. No siempre vamos a estar de acuerdo en el hogar, ¿sí o no? No siempre. Es más, cuando los hijos van creciendo en esas edades donde ellos, estuvimos hablando que dice, bueno, ya mi papá está chapado a la antigua, yo no creo que él lo sabe todo. Ahí es donde muchas veces no vamos a estar de acuerdo en todas las cosas. Y va a haber diferencia. Diferencia de opiniones, a veces va a haber encontronazos, a veces va a haber tensión. Pero usted sabe que la tensión mantiene las cosas rectas, alineadas. Pero el amor de los padres no se mide por estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Se mide por lo que somos. Somos familia. Podemos estar en desacuerdo en muchas cosas, pero somos familia. Yo soy tu padre, tú eres mi hijo. Y eso no lo va a cambiar nadie. Eso no lo va a cambiar la cultura. No lo va a cambiar la sociedad. No lo va a cambiar leyes que pongan por ahí. Eso no lo va a cambiar nadie. Nadie. Abraham estuvo de acuerdo en sacrificarse por su hijo adoptivo, Lot. ¿Sí? Él estuvo de acuerdo en cuando los pastores no se pusieron de acuerdo en cuanto a dónde iban a pastar el ganado de Abraham y el ganado de Lot, porque ya Lot había también hecho fortuna y había crecido. ¿Por qué? Porque estaba bajo la sombrilla de la bendición de ¿quién? De Abraham. Y cuando alguien está bajo la sombrilla de aquel que Dios está bendiciendo, también es bendecido. También es bendecido. Y ya eran ricos los dos. Y hubo altercado entre los pastores de ambos. Y yo no dudo, la Biblia no nos lo dice, pues yo no dudo que en algún momento Abraham y Lot hayan hablado de este tema y bueno, tratarían de resolverlo. O a lo mejor hubo algún desacuerdito entre ellos. Yo no lo sé, la Biblia no lo dice. Nada más nos dice de los pastores. Pero a Abraham, por derecho, le correspondía seleccionar él primero dónde quería escoger las tierras. Por derecho. Porque era el tío, porque era mayor, porque él tenía el llamado de Dios. Mas en cambio, Abraham estuvo dispuesto a sacrificarse, la palabra, sacrificarse por su hijo adoptivo Lot. Y le dijo, ¿cómo va a haber problema entre nosotros si somos familia? Escoge lo que tú quieras. Escoge el lugar que tú quieras vivir y pastar. Y él escogió. Y Lot escogió lo mejor, dice la palabra del Señor. Lo que a veces que nosotros pensamos que lo mejor que se ve delante de los ojos de nuestro, no necesariamente es lo mejor. Y ya después nosotros vimos lo que pasó con Sodoma y Gomorra allí. La palabra de Dios nos dice a nosotros, en 1 Corintios 13:4, dice que el amor no tiene envidia y no es jactancioso. No se envanece y no hace nada indebido. Pero mire esa palabrita ahora, esta frase dice, no busca lo suyo. No es egoísta, no se irrita y no guarda rencor. Abraham ejemplifica eso. Porque Abraham no fue egoísta para decir, no, espérate, yo tengo aquí la preeminencia. Yo soy mayor que tú, yo te estoy cuidando, tú eres hijo de mi hermano, tú estás bajo mi cuidado, yo tengo autoridad sobre ti, por lo tanto tú vas a coger este trozo, este canto de montaña ya todo empedrado, ese es el que tú vas a coger. No, eso no fue lo que hizo Abraham. Tú quieres eso, lo mejor, cógelo, no hay ningún problema, yo me voy para acá.
Porque como familia, como padre, lo amaba. Y estaba dispuesto a sacrificarse por él, aun que él cogiera lo mejor. Dígame qué padre que está aquí, incluyendo este servidor, no está dispuesto a sacrificarse por sus hijos. Yo creo que todos los hemos hecho en alguna medida, en algún punto, por algo o por otra cosa. Lo hemos hecho. Algunos lo han hecho teniendo 2 trabajos, sacrificándose para que ellos. Y cuando digo padre, también digo madre. No solamente padre. Hoy pues estamos hablando del Día de los Padres, cuando hablamos del Día de las Madres igual, pero esto aplica a los dos. Sacrificarnos por ellos, para que ellos tengan lo mejor, quizás lo que nosotros no tuvimos, o las oportunidades. Eso fue lo que hizo Abraham. Pero déjame decirte de un padre que hizo todavía algo más excelso y que sacrificó a su hijo por ti y por mí. El Padre ama en todo tiempo. Abraham en la tierra lo demostró, pero el Padre de los cielos lo demostró en la cruz del Calvario. Allí lo demostró. Primera de Juan 4, del 19 al 20, dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, ¿cómo Abraham iba a hacerle esto a su propio sobrino que lo había adoptado como hijo? Si él decía que amaba a Dios, si él estaba caminando en los caminos de Dios, si él estaba obedeciendo a Dios, ¿cómo iba a decir que amaba a Dios y ahora estaba fajándose con su sobrino, que era como un hijo para él? El amor de Dios no estaba en él. Él ejemplificó esto. Aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Abraham amó a su sobrino como un hijo. Y no solo eso, sino que no le guardó rencor ninguno. No le guardó ningún rencor. ¿Por qué? Porque en Génesis capítulo 18, versículo 23, Abraham intercede delante de Dios por Sodoma y Gomorra. ¿Se recuerdan? Y Dios le dice, bueno, es que allí no hay justo ni uno. Y Abraham come, bueno, 50 justos, todavía la vas a eliminar, pero es que no hay 50. 50, 30. Pero es que no hay 30, la voy a eliminar como quiera. Y dice, pero 50, 20. No hay 20 justos en Sodoma y Gomorra. La voy a eliminar. Si encuentras 10. ¿Y por qué estaba Abraham en esta negociación con Dios? ¿Por qué? Porque él sabía que su hijo, su sobrino estaba allí, en Sodoma y Gomorra, y él los amaba y él quería la salvación para ellos. ¿Te das cuenta? Un padre ama en todo tiempo. No solamente el Día de los Padres. No solamente cuando los hijos vienen y nos traen regalos. No solamente cuando los hijos vienen y nos dicen, papi, te amo. Papi, tú eres lo máximo. También cuando nos hacen cosas que nos desgarran el corazón. También cuando hacen también cosas de las cuales no estamos orgullosos o proud. También los amamos, porque un padre no deja de amar y una madre menos. A pesar de las diferencias y a pesar de lo que pase, los amamos, porque somos familia. Somos familia. Y eso fue lo que hizo Abraham. Abraham no le guardó rencor a Lot por coger la mejor de las llanuras. Cuando Dios le avisó lo que iba a hacer, él le dijo, por favor, si aunque sea hay 10 justos, tratando de que la familia de su sobrino se salvara. Y gracias a Dios así fue. Dios
se lo concedió. Un superpapá ama y enseña a sus hijos a amar también a todos. Pero mire el ejemplo 2, que tenía 2 ejemplos para usted. El primer ejemplo era de Abraham y Lot, pero Abraham e Ismael, porque después le llegó un hijo biológico, entonces Abraham, su primogénito, con Agar. ¿Cierto? Llegó su primer hijo allí. Y en el capítulo 16 de Génesis, Sara, pues se había puesto un poquito impaciente y le sugiere a Abraham, su esposo, que pues prohijara un hijo con la sierva de ella. Eso se podía hacer en esa cultura, ¿verdad? Y entonces él estuvo de acuerdo y bueno, Agar quedó embarazada, que era la sierva de Sara, y tuvieron un hijo y ese hijo se llama Ismael, ¿cierto? Allí tienen ese hijo. Pero ¿qué pasa? Que las cosas se complican después cuando llega la promesa y nace de Sara el hijo de la promesa, Isaac. Allí se complicaron las cosas. ¿Por qué? Porque ahora Sara tenía un hijo biológico. Pero bueno, ella no tenía ningún problema con Ismael. El problema fue que Agar, dice la Biblia, empezó a ver con desprecio a Sara. Y Sara dijo, espérate un momentito que hasta aquí la cosa iba bien, pero no. Y Sara tomó la autoridad que tenía como la señora de la casa y le dijo a Abraham, tiene que irse. No podemos vivir bajo el mismo techo juntos. Difícil situación para un padre para tomar esta decisión. Bien difícil. Pero en ese tiempo la cultura era así. Y déjame decirte que yo cuando estaba meditando en eso en esta semana, yo dije, bueno, en ese tiempo la cultura era así de verdad. Pero es que hoy en día han pasado miles de años y todavía sigue siendo así. Un poquito más diplomático, pero lo hacen igual. Padres le dicen a sus hijos, bueno, arriba, ya, tienes que irte. Entonces no podemos ser tan duros con Abraham por lo que está diciéndonos aquí la palabra. Si hoy en día, en pleno siglo donde estamos viviendo, lo hacen igual. Lo siguen haciendo igual y a veces hasta peor. En Génesis capítulo 17, versículo 18, cuando Dios estaba hablando con Abraham y dándole la promesa del nacimiento de Isaac, Abraham tenía alrededor de 100 años ya. Y todavía Isaac no nacía. Era la promesa que le estaba dando la mamá. Vas a tener un hijo. Vas a tener un hijo. Y por la espera de ese hijo fue que Sara se adelantó y nació Ismael. ¿Ok? Vas a tener ese hijo. Y usted sabe lo que dijo Abraham en su corazón, en el versículo que está allí, 18 del capítulo 17. Él dijo, ojalá Ismael viva. Porque él ya no tenía esperanza de tener ningún hijo. Él pensó que toda esta promesa iba a ser de Ismael. Y dice Dios en el versículo 20, tu oración ha sido oída también. Tu petición ha sido oída también. En otras palabras, a pesar de la decisión difícil que tenía que tomar Abraham en despedir a su hijo, él amaba a su hijo. Él amaba a su hijo. Aunque fuera de la sierva, no le importaba. Él lo amaba. Y estaba interesado en cuidar de él también. Pues dice, ojalá y viviera él. ¿Por qué? Porque había un padre que aunque no entendía todo, que aunque quizás miraba las cosas como imposible, no dejaba de amar a su hijo aunque fuera de la sierva. En Génesis 21, versículo 11 al 12, cuando Sara le pide a Abraham que expulse a Agar y a su hijo, dice la palabra de Dios que esto le pareció muy grave a Abraham. Y cuando dice la palabra de Dios que le pareció muy grave, es que tiene que haberle dado mucho dolor en su corazón.
tener que despedir a su hijo. La palabra dice bien claro, a causa de su hijo. Pero Dios intervino en el asunto. Y Dios le dijo a Abraham, no tengas miedo, no te preocupes en hacer lo que Sara, tu esposa, te dice, porque yo también voy a bendecir a tu hijo. Ya eso era un alivio. El dolor no lo iba a quitar nadie, pero era un alivio que iba a contar con la bendición de Dios. Especialmente sabiendo Abraham de esto. ¿Se desentendió Abraham de su hijo Ismael? Yo pienso que no. Yo pienso que Abraham no se desentendió de su hijo. Porque un padre ama a pesar de las diferencias. Un padre ama y una madre ama a pesar de las diferencias. ¿Por qué yo pienso que no se desentendió de él? Bien sencillo. Si usted va a Génesis capítulo 25, versículo del 8 al 9, usted va a encontrar allí la muerte de Abraham. Abraham muere. Y dice la palabra de Dios que Abraham muere en buena vejez, anciano, lleno de años. Y fue unido a su pueblo. ¿Y usted sabe quiénes lo sepultaron? Sus hijos. ¿Quiénes? Ismael e Isaac. Esto me dice a mí que Abraham no se desentendió de su hijo, no. Que Dios bendijo a su hijo, sí. Y que Abraham estaría en contacto con ellos, sí, de alguna medida, en alguna manera. En alguna manera. Y que supo cuando su padre murió porque mandaron a decirle, ven porque tu padre ha fallecido para que lo entierre junto con tu hermano, y tuvo ese privilegio y ese honor, sí. ¿Por qué? Porque Abraham no se desentendió de él. No se desentendió de él. Un padre promedio quizás le cuesta vencer algunas diferencias en su familia. Un padre promedio quizás le cuesta vencer algunas dificultades en su familia, pero quiero decirle a usted que está aquí hoy, usted no es un padre promedio, usted es un super papá. Usted no es un padre promedio, usted es un super dad. Eso es lo que es. Lo que hace un padre ser super papá no es la capa, no es el conocimiento, sino lo que eres en Cristo Jesús. Eso es lo que te hace ser un super papá. ¿Por qué es lo que te hace ser un super papá? Porque Cristo es quien nos hace diferente a nosotros. Cristo es quien nos hace, ya no somos lo que éramos antes, ahora somos diferentes, somos una nueva criatura en Cristo. Cristo nos ayuda con los imposibles. Cristo nos transforma espiritual y también literalmente nuestro carácter. Antes quizás nos tenían miedo los hijos. ¿Por qué? Porque los disciplinábamos con una correa o con lo que fuera. Ahora nuestros hijos no tienen temor ninguno. Ahora se pueden acercar a conversar con papá. Porque Cristo ha cambiado tu carácter y mi carácter. Cristo hace nueva todas las cosas. Cualquier maldición generacional que ha venido en la familia, el día en que aceptaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, esa cadena se rompió y ahora es nueva. Nueva. No es lo mismo que recibiste en el hogar. No es lo mismo. Cristo hace que el machismo sea cosa del pasado y el perdón sea cosa del presente. En Cristo ahora el super nuevo papá no tiene por qué repetir comportamientos de los padres terrenales, al menos que sean dignos de imitar. Porque tenemos un supermodelo en los cielos, un Padre. Eso dice el Salmo 23, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿No dice así? Que muchas veces el ambiente donde nosotros fuimos formados, donde fuimos crecidos, donde fuimos levantados como hijos, influye en nuestra vida familiar también y tenemos tendencia a repetir patrones de comportamiento en nuestros propios hogares. Y si esos patrones de comportamiento con los cuales nosotros fuimos formados, no llegó Cristo y lo cambió en tu vida y en mi vida, vamos a cometer muchos de esos mismos errores.
Pero en Cristo ya no eres un padre promedio. Eres un super papá porque Cristo te da la fuerza. Cristo nos da a nosotros las herramientas. Cristo nos ha hecho nuevos para poder ser lo que Él quiere que seamos en Él. Esa es la diferencia. Un super papá liderea con el ejemplo. Capítulo 17, versículo del 23 al 27. Un papá promedio da instrucciones y se impone con su autoridad. Un papá promedio. Si no, yo soy aquí el hombre de la casa. Y aquí se va a hacer lo que yo digo. Tengo la última palabra en este hogar. Oh, sí, ese es el papá promedio. El super papá no tiene necesidad de imponerse. Los demás en el hogar lo van a seguir. ¿Por qué? Porque liderea con el ejemplo. Él da el ejemplo y los demás lo siguen. No hay necesidad de imponerse. Dios había establecido un pacto con Abraham. ¿En qué consistía este pacto? Bueno, que todo varón de Israel, fuera siervo, nacido en casa o extranjero que estuviera bajo el dominio, bajo la cobertura de él, tenía que entrar en este pacto. ¿Debía de qué? De circuncidarse al 8º día. Ahora, Abraham es circuncidado, ¿por qué? Porque el pacto entra en acción cuando ya Abraham tenía, ¿qué? 99 años. Abraham tenía 99 años, Ismael tenía 13 años, cuando Dios establece el pacto con ellos. El pacto de la circuncisión como una señal para pertenecer al pueblo de Dios. Y no solamente ese día tuvo la circuncisión Abraham, Ismael, pero sino todos sus siervos. Y algunos estudiosos de la Biblia han dicho que Abraham tenía alrededor de 317 a 318 siervos varones en ese tiempo con él. Así que usted se imagina la cantidad que tuvieron ese día que pasar por la circuncisión. Pero ¿quién fue el primero? Abraham y su hijo. ¿Por qué? Porque Abraham lideraba con el ejemplo. Entonces no había ningún problema cuando el patriarca de la familia se sometía a tal cosa, a tal edad, el resto por ahí por abajo le iba a seguir. El resto por ahí le iba a seguir allí. ¿Se recuerdan el primer video que pusimos antes de la lectura bíblica? No sé si le prestaron atención, pero ¿qué es lo que decía? Papá, te estoy viendo. Papá, te estoy viendo. Lo que hagas, bueno o malo, te estoy viendo. Papá, lo que digas, lo estoy escuchando. Bueno o malo, lo estoy escuchando. ¿Te das cuenta? Por eso es que las estadísticas de la escuela dominical de los padres asistiendo a ella tiene grandes repercusiones en la familia. ¿Por qué? Porque papá, te estoy viendo. Te estoy viendo. Las primeras personas que saben si nosotros somos líderes o no, no son los de la iglesia ni del trabajo. Son los de la casa. ¿Sí o no? Yo pienso que sí. Nadie de la iglesia, qué tremendos líderes tiene ahí. Bueno, vamos a preguntar en la casa primero. ¿Sí? Vamos a preguntar en casa primero, a ver. Y déjame decirle algo, mis hermanos. Así es que se hacía antes. Hoy en día ya se ha bajado un poco ese estándar que debemos recuperar. Pero antes si eras llamado al pastorado, si eras llamado al diaconado, se iba a investigar en el vecindario. Y se iba a investigar en casa. Y se iba a investigar con los compañeros de trabajo.
A ver si verdaderamente eres quien dices que eres. ¿Qué otros opinan? Las primeras personas que saben esto es en el hogar. Abraham lideró con el ejemplo. ¿Por qué? Porque era un hombre que caminaba con Dios. Era un hombre que caminaba con Dios. El Salmo 128 del 1 al 4 dice de la siguiente manera: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados, de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Este es un retrato de lo que Dios sugiere que debe ser la vida de un hombre. Eso es un retrato de lo que Dios sugiere que debe ser la vida del hombre. Un hombre que anda en los caminos de Jehová va a liderar su hogar en los caminos de Jehová. Ningún hombre podrá liderar su hogar para Dios a menos que él mismo ande en los caminos de Jehová. Y déjame volvérselo a decir. Ninguna mujer tampoco podrá liderar su hogar, edificar su hogar como la mujer virtuosa de Proverbios 31, a menos que ella misma ande en los caminos de Dios. No puede ser. No puede ser. Y por eso dice el Salmo, comenzando en el versículo 1, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Un hombre que se esfuerza y trabaja por sostener su hogar. Comer el fruto de sus manos implica llevar una vida pacífica dependiendo de Dios. Dios da el fruto. Enseñándole a sus hijos a trabajar y a ganar el fruto con honradez, dependiendo de la bendición de Dios. Un hombre que tiene un matrimonio no perfecto, pero que es bendecido y de bendición. Mire lo que dice el salmista. Esto es harina de otro costal, pero se lo voy a insertar aquí. El versículo 3 de ese Salmo 128 dice: y tu mujer será como vid. No dice que tu mujer es, será. Llegará a ser. Llegará a ser, ¿por qué? Si tú andas en el temor de Jehová. ¿A quién le cae la responsabilidad? ¿Ah? Delante de Dios somos individuales. Cuando formamos la familia, no, tenemos que dar cuenta de nuestra familia. Tu mujer llegará a ser, tu mujer será. ¿Por qué? Porque hay un varón que teme a Dios. Claro que eso se lo iba a traer los caballeros, pero ya no se los puedo traer. Ya me adelanté, no puedo hacerlo. Su esposa no lleva fruto. Si la esposa no lleva fruto en el hogar, debemos de preguntar a los caballeros por qué. ¿Por qué la esposa no lleva fruto en el hogar? La esposa que me diste. ¿No se dijo así en Génesis capítulo 3? Cuando Dios le pidió cuenta a Adán, la esposa que tú me diste. Dios no transó con esa. ¿Qué fue lo que le dijo? No. La esposa no, yo hablé contigo. Y yo te di instrucciones a ti, Adán. No a ella. Tú estabas supuesto a darle instrucción a ella a liderar el hogar. ¿Da cuenta? Y bajo de eso, por inciso B, un superpapá no solo liderea con ejemplo, sino que liderea para las próximas generaciones. Mire Génesis capítulo 18, versículo 19. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga
para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que él ha hablado acerca de él. Yo sé que Abraham va a instruir su casa y las próximas generaciones que vendrán. O sea, tu responsabilidad y mi responsabilidad no solamente es con nuestros hijos. Por eso les dije hace un rato, si ya los hijos crecieron, gloria a Dios, pero tenemos nietos. Hay generaciones cercas allí que tenemos que invertir con ellos también. Amándolos no importa qué, a pesar de, y liderándolos con el ejemplo. Liderándolos con el ejemplo. ¿Cómo nos van a recordar los hijos y los nietos y los bisnietos? Termino con esta meditación. Nuestro liderazgo es una muestra de cómo amamos. Nuestro liderazgo es una muestra de cómo amamos. ¿Usted quiere saber cuánto ama a la familia? Dígame cómo la está liderando. Y yo te voy a decir cuánto le amas. Dime cómo la estás liderando y no me lo tienes que decir. Porque eso es evidente. Y yo te voy a decir cuánto amas a tu familia. No que yo trabajo por mis hijos lo que sea. No, sí, yo sé que tú trabajas y te sacrificas 2, 3 trabajos por los hijos, lo que sea, pero los hijos más que el sacrificio por el trabajo quiere que hagas un sacrificio para estar con ellos. Yo a mis hijos lo mejor, lo máximo, lo mejor que yo le pueda dar. Gloria a Dios si lo puedes hacer, pero lo máximo para tus hijos, quiero decirte, ¿sabe qué es lo que es? Es usted mismo. Es usted mismo. Ese tiempo que ellos quieren contigo. Ese tiempo que no vamos a recuperar. Escúchelo bien, papá. No lo vas a recuperar. El tiempo que hoy desperdicie, mañana lo vas a anhelar. ¿Sabes por qué? Porque el tiempo no regresa. Disfruta, como decía Salomón, la vida hoy, ordenadamente, pero disfrútala hoy. Hoy, con tus hijos. Si hay que terminar temprano el trabajo, termínelo temprano a la hora que tenga que terminarlo y vaya y disfrute. Ellos no quieren 3 horas. Los hijos lo que a veces quieren son 10, 15 minutos. 10, 15 minutos. Media hora. ¿Tú sabes cuál es el sacrificio que quieren los hijos? Que hasta la fecha yo me recuerdo de mi papá. Que llegaba sudado del campo de cortar caña, aquellos que saben lo que es cortar caña. ¿Ah? Doblado todo el día. Y llegaba a casa entripado. Y yo estaba loco que él llegara con una pelota y un guante para pasar pelota con él. Y él se secaba y salía afuera un rato conmigo a pasar pelota. Yo recuerdo, eso lo sembró aquí. Yo recuerdo eso. Por eso yo he llegado a casas a veces cansado. No de físico, sino mental. Que lo que quiero es tirarme ahí en el sofá y no quiero que necesito 15 minutos que nadie me hable para tratar de aterrizar. Y mis hijos están esperándome con lo mismo que yo le hacía a mi papá. O con la pelota de básquet, o con el guantecito. Y ahí viene para atrás lo que me pasaba a mí. Y allá vamos casi con las piernas haciéndolas así, pero vamos. ¿Por qué? Porque lo que significó para mí, lo que significa para ellos. A los 10 minutos ya están cansados y ya quieren entrar para adentro. Pero esos 10 minutos cuentan para ellos mucho. Cuentan mucho. La otra nena, que si le armo una casa de cartón que lleva 1000 y pico de piezas,
que le dije, no, voy a ver quién te regaló esto para que no te regale una más. Y ya descubrí quién fue. Pero es allí, eso no tiene precio. Porque ella lo que quiere es que papi esté con ella armando esa casita. Allí. ¿Ah? Eso es lo que quieren nuestros hijos. Papá, no te olvides de eso. Mamá tampoco. No se olviden de eso. La cultura nos envuelve y nos quiere robar el tiempo. Quiere ahogarnos. Y si nosotros no estamos pilas intencionales, de verdad que nos absorbe. De verdad que nos absorbe porque tenemos muchos compromisos, muchas responsabilidades, que todas esas cosas son reales y son buenas, no son malas. Yo no estoy diciendo que eso sea malo, porque que somos responsables. Pero dentro de la agenda usted aparte un tiempito, por favor, para nuestros hijos, para los nietos. Un fin de semana, dígale, este fin de semana es para mis nietos. Si los tiene a distancia, haga el esfuerzo y vaya a verlo. O póngalo en FaceTime. Invierta un tiempo con ellos. Hoy la tecnología nos ha dado este acceso. Disfrutemos de eso. Felicidades, papá. Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias.